así como están sentados, iniciamos hoy el tema, la continuación del atributo, la paciencia de Dios. Quiero dar la bienvenida a esta pareja que llegaron muy temprano. Sé que vienen, dice, camino de Houston, imagínense ustedes, y llegaron, fueron los primeros que llegaron. Bienvenidos. Este día, miércoles, estamos estudiando el tema general, los atributos de Dios. El miércoles anterior estuvimos dando el inicio a la primera parte de esta enseñanza de los atributos de Dios con el tema de la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Una de las cosas que afirmamos el miércoles pasado es que muchas veces confundimos la paciencia con la misericordia. Con la misericordia de Dios y con la bondad de Dios. Y aunque la línea divisoria no es muy grande, pero son diferentes. Decíamos que cuando hablamos de la paciencia de Dios, la palabra longanimidad, que se traduce por paciencia, la palabra longanimidad, pero que casi siempre que encontramos en las Escrituras la expresión que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Esa expresión lento para la ira, es lo que se traduce como paciencia. Y que son muchos versículos donde se nos habla que Dios es lento para la ira. Y lo voy a repetir porque es un problema de nosotros. Nosotros no somos lentos para la ira, nosotros somos como gasolina, que explotamos y agarramos fuego, pero así, rápido. En cambio, Dios es lento para la ira. Algo más que afirmamos el miércoles pasado es que la misericordia es esa excelencia de Dios que está más relacionada con nosotros. Es decir, nosotros somos objeto de la misericordia de Dios. Aunque Dios, escucha bien, aunque Dios es la fuente de la misericordia, el objeto de la misericordia somos nosotros. Amén. Pero cuando hablamos de la paciencia de Dios es diferente. Él es la causa y el objeto de su paciencia. Es decir, cuando hablamos de la paciencia, hablamos que la paciencia tiene que ver con Él mismo. Cuando hablamos de la paciencia, estamos hablando de que eso es lo que lo hace a Él ser sobrio. Lo que lo hace que no nos acabe pues en un segundo. Es esa paciencia de Dios la que permite que estemos nosotros hoy aquí reunidos. Fue la que permitió que llegáramos al punto de que un día le conociéramos como nuestro Señor y Salvador. Es decir, Él pudo haber acabado con nosotros si no hubiera sido por la paciencia. Él pudo haber terminado hace siglos a la humanidad, hacerla desaparecer. Sin embargo, por su paciencia, porque digo, Él es la causa de la paciencia y él mismo es el objeto de la paciencia. Ojalá puedan entenderlo. Es decir, la paciencia tiene que ver con Él, con ese autocontrol que Dios tiene de sus emociones, de sus ¿qué? No solamente emociones, pero de qué más, sentimientos. Todo lo domina. Todo lo domina. No es como nosotros, que nosotros, al contrario, nosotros somos dominados por todo. Pero a Dios nada lo domina. Él tiene un control. El miércoles pasado hablé sobre el aspecto de conquistarnos nosotros mismos. Estamos muy lejos de conquistarnos a nosotros mismos. Es más, algunas veces creemos, pensamos, suponemos que ya avanzamos, que ya crecimos y decimos ya estoy maduro. Y de repente nos aplastan y lo que sale de nosotros es una limonada.
Porque no es sino hasta que nos aplastan que sale el jugo de lo que somos. Cuando se aplasta un tomate sale una tomatada. Y cuando se aplasta un limón sale una limonada. Pero cuando se aplasta una naranja sale una naranjada. Entonces, ¿qué sale de nosotros? ¿Qué sale de usted cuando es aplastado? Cuando hay gente que se le opone, cuando hay gente que lo ridiculiza, cuando tiene gente que le hace la vida imposible, ¿qué sale de usted? ¿Qué brota de usted? Cuando le llevan la contraria. Y que conste que en este mundo no toda la gente va a pensar como yo pienso o actuar como yo pienso. Cuando Platón dijo que cada cabeza es un mundo, eso no es verdad. Cada cabeza es un mundo. Y cada quien reacciona diferente al mismo efecto, más bien a la misma causa. Él va a responder diferentemente. Es más, somos tan complejos que hoy puedo yo responder de una manera a una causa, a un estímulo, y mañana responder de otra manera. Lo que hoy aguanto, tal vez mañana no lo voy a aguantar. ¿Me están entendiendo? Ese es el punto. Es decir, somos tan así, que no tenemos la misma respuesta. Por eso, conocer a alguien es difícil, diría yo imposible. Aún conocernos a nosotros mismos. Por eso en los evangelios, de manera, yo diría de manera oculta, pero de alguna manera también visible, se nos habla de conquistarnos a nosotros mismos. Se nos habla de vencer nuestro ego, de vencer nuestro yo, de permitir que sea más Cristo y menos nosotros. Cuando Cristo es más, nosotros somos menos. Pero cuando nosotros somos más, Cristo es menos. Necesitamos que Cristo crezca en nosotros y que nosotros vayamos cada día más y más para abajo. Entonces, conquistarnos a nosotros mismos, conquistar nuestras emociones, conquistar nuestros sentimientos. El día que logremos tener ese equilibrio de autoconquistarnos, vamos a ser más felices. Vamos a ser más, porque vamos a entender unas cosas. Entre las cosas que vamos a entender es que hay cosas que están fuera de nuestro control, que jamás las vamos a controlar, jamás vamos a tener el control de ellas, nunca las vamos a tener. Y por más que usted se esfuerce y por mucho que luche, no lo va a lograr. Entonces, que el Señor nos ayude a poder superar lo que podemos superar. Amén. Y que Dios nos dé fortaleza para poder aguantar lo que no podemos superar. Amén. Necesitamos caminar con la sabiduría de Dios. Porque siempre expresamos que vivimos con o sin sabiduría. Ya basta en nuestro mundo pasado, vieja vida, la vieja vida que vivimos sin sabiduría. Ahora tenemos que pedir al Señor que nos dé un poco de sabiduría. Bueno, eso lo estuvimos hablando un poco en la lección anterior, pero solamente hacer un recordatorio para aquellos que no estuvieron. Pero ahora iniciamos aquí con Romanos 9, 22. Observa, porque estamos hablando de la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Y Pablo, escribiéndole a los Romanos, capítulo 9, dice: ¿y qué? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó, diga conmigo, soportó, ¿con qué? ¿Con poca paciencia? Con mucha paciencia. ¿El qué soportó él? Los vasos de ira preparados. En la otra versión dice para muerte, aquí dice para destrucción. Vasos de ira preparados para destrucción. Si usted cree que Dios no sabe el todo de la vida nuestra y el todo de la vida de la gente de afuera que no quiere conocer a Dios, usted se equivoca. Dios conoce cada vida al 100%. Y Dios, desde que la persona prácticamente, no voy a decir desde que nace,
No voy a decir desde que lo están haciendo, sino desde antes que el mundo fuese hecho. Dios ya conocía la vida de cada persona. Y desde que la persona nace, Dios ya sabe si esa persona es un vaso de honra o un vaso de ira. Si va a ir a la destrucción, a la condenación total o no. Dios lo sabe. No hay oportunidad para que nadie cambie ese rumbo, porque Dios ya lo sabe. Y aquí lo está demostrando Pablo. Dice que Dios soporta aún a los vasos de ira. ¿Que qué? Que están preparados ¿para qué? Para destrucción. Vasos de ira preparados. En otras palabras, hay personas que se haga lo que se haga, se diga lo que se diga, es un vaso de ira, es un vaso preparado para destrucción. Y nada va a cambiar eso. Nada lo va a cambiar. Absolutamente nada lo va a cambiar. Alguien me dijo, entonces no debo ni orar ni ayunar por ejemplo, por mi hija. Claro, ayune y ore todo lo que quiera, para que esta persona no tenga excusa allá cuando llegue delante de Dios y le diga, mira, no quisiste venir a pesar de que hubo gente que estuvo orando por ti, ayunando por ti, te le dieron la palabra y no quisiste. Simplemente por aquí te entraba y por aquí te salía. Pero son vasos de ira, dice Pablo, preparados para destrucción. Ahora, aquí es donde yo comienzo. Escuchen bien. Vasos de ira preparados para muerte. Si Dios rompiera inmediatamente esos vasos reprobados, vamos a decir que en este momento, vamos a decir, alguien una vez me hizo una pregunta: ¿por qué Dios no destruye a los malos? ¿Por qué Dios no destruye a los malos? ¿Quién quedaría vivo el día que Dios determine que va a destruir a los malos? ¿Quedaría alguien de pie? El primero que será el presidente salvadoreño, al que le llaman el Mesías. Se iría así, rapidito se va, porque no hay ni uno bueno. Escuche bien, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. No hay ni un justo, ni un tan solo bueno. Entonces, el día que Dios decida destruir a los malos, yo me voy y usted se va. Y si seguimos conjugando el verbo, nos vamos todos. Nos vamos todos. Entonces, por eso digo, tranquilos. Porque si Dios rompiera inmediatamente esos vasos reprobados, simplemente demostraría que su poder de dominio propio no sería tan notable. Sería como uno de nosotros que estallamos por cualquier cosa, explotamos por cualquier cosa. ¿Cuántas veces usted ha agarrado el trapeador en su casa queriéndole ayudar a su mujer? Y lo que recibió fue una tremenda regañada. Deja eso, por favor, que no lo he lavado todavía. Mira cómo está quedando el piso. Y usted termina como perrito chihuahua, regañado. Se le ocurre lavar los platos y termina regañado. Cualquier cosa, es decir, explotamos por cualquier cosa. Es que no lo saben lavar, exactamente, no lo sabemos lavar. Y muchas veces en vez de ayudar, desayudamos. Pero el punto mío es cómo explotamos por cualquier cosa. Dios pudiera romper esos vasos inmediatamente, pero lo que demostraría es que no hay control de Él sobre sí mismo. Entonces, ¿cómo un Dios que no se puede controlar a sí mismo va a controlar a los demás? Va a controlar a su creación. ¿Están oyendo? Esto es profundo. Entonces, Dios no solamente nos controla a nosotros, tiene poder para controlarnos y tiene paciencia con nosotros, pero Dios tiene autocontrol sobre sí mismo. Alaban a Dios, hermanos. Así que Él sobrelleva la impiedad de estos reprobados por tanto tiempo, sin castigarlos.
Eso es lo lindo de la paciencia de Dios, donde queda demostrada su gloriosa paciencia, que Dios no los castiga inmediatamente, sino que los deja que hagan todo lo que quieran hacer. Aleluya. Y pensar de que, y ellos pueden pensar, Dios no hace nada. Dios no hace nada. Pero el punto está que el impío interpreta mal la longanimidad de Dios. La interpreta mal. Interpreta mal su paciencia, con el aspecto de que Dios se queda con los brazos cruzados, que Dios no va a hacer absolutamente nada. Mire lo que dice Eclesiastés en el capítulo 8, versículo 11: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Como no se ejecuta sentencia inmediatamente que la persona hace una mala obra, que Dios no hace nada, el corazón de esa persona sigue haciendo, está preparado para seguir haciendo lo malo. Es decir, hace agravio contra Dios. Ese es el corazón del hombre no perdonado. El corazón del hombre no perdonado es que, como no recibe sentencia inmediata del mal que hizo, sigue haciendo lo malo. Agravia a Dios. Y aquí es donde se nota la diferencia entre un impío y un justo. Los justos también fallamos. Los justos también metemos las patas, así como hoy. Pero ¿cuál es la realidad del justo? El justo, cuando hace algo desagradable, él lo sale por la palabra que es desagradable y por el espíritu que está en él que es desagradable, en él hay dolor. ¿Me está oyendo? Él no se siente a gusto. Ella no se siente a gusto. El pecado no es agradable al justo. El pecado es desagradable al justo. Así que después de hacer alguna acción que nosotros creímos que fue carnal, nuestra reacción, ¿qué es lo que pasa en uno? Uno se siente mal, ni duerme bien. Y por eso yo digo, no solamente uno, sino la persona que provocó el mal que uno hizo. Porque hay personas que lo sacan a uno de sus casillas, que Dios mío, se prestan para que uno reaccione negativamente. Entonces hacen pecar al justo. Entonces, en otras palabras, yo evaluaría si mis acciones, mis palabras, lo que hago pecar a un justo. Eso es tremendo. Hay de aquel que le es piedra de tropiezo a uno de estos pequeños, que provoca al pecado, al pequeño. Pero lo que estoy refiriéndome ahora, vaya, ¿cuántos de ustedes ya cristianos, ya cristianos salvados, por ejemplo, en un momento de debilidad se fueron a una discoteca? Levánteme la mano. Al fin y al cabo Dios lo sabe. Vaya, hasta una hermana levantó la mano. Vaya, una hermana también. Ahí están todas viendo a ver quién es. Ahora, si yo le pregunto a estas dos personas, que son las únicas que se atrevieron, pero que hay más, ¿cómo se sintieron en ese lugar de impiedad y de demonio? ¿Cómo se sintieron? Mal. Quisieron bailar, no pudieron bailar. Y luego, viendo por todos lados y con el temor que la peluca se les cayera, porque se disfrazan, se ponen pelucas. Por lo menos hoy que estaba esa cuestión de la máscara, la segunda máscara, todavía no se sabía, solamente los ojos. Pero la persona se siente incómoda. Uno de los nuestros se disfrazó y se fue a un baile, que vino una orquesta salvadoreña.
Y qué terrible, el video que subieron fue tan específico de apuntarlo a nuestro miembro, que andaba bailando. Carmen, se me perdió la cadenita. Y después vino y me dijo, y yo que pensé que nadie se había dado cuenta, y yo que pensé que la hice, que la había hecho tan bien, y cómo es posible que me grabaran específicamente a mí. Y le dije, ¿y cómo te sentías cuando andabas ahí? Mal, viendo para todos lados. Jamás usted le va a sentir sabor al pecado. ¿Entendió? Entonces, ¿por qué? Porque el ojo del ungido es diferente al ojo. Por ejemplo, oiga bien lo que voy a decir, porque estamos hablando de cosas reales. Un hombre, cualquier hombre, ve a una mujer con buen cuerpo, mal sentado, enseñando un poco. Entonces, el que no es cristiano se le queda viendo y no siente nada, no siente reprensión. Pero el que es cristiano la mira una vez y inmediatamente se persigue. ¿Y qué es lo que dice el cristiano? Es tiempo de escapar, es tiempo de correr de aquí, porque esto no va bien. Se siente mal. En cambio, el que no es cristiano, ¿cuándo descansas? Y qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos orejas. Empieza a darle cabida a una conversación, porque para él es agradable. ¿Entendió? Entonces, el cristiano no se deleita. Al cristiano hasta mal le cae alguien que lo provoca. Parece que no soy yo. Al cristiano le cae mal que lo provoquen, que lo llamen. Y que uno no quiere que lo llamen, ni quiere que lo provoquen. Hay caras que uno no quiere ni ver. ¿Me están oyendo? Que desde que uno las ve siente que el estómago se le revuelve. Así, esa es la verdad. Y que le dice a uno, Señor, ayúdame, fortaléceme. Porque como cristiano, uno sabe que tiene que amar a todos. Amén. El Dios de la paciencia. Estamos hablando del Dios de la paciencia. Y Pablo, cuando escribe a los romanos, le dice en el capítulo 15, pero el Dios, ¿de qué? De la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Eso es profundo, lo que Pablo dice. Que nos dé un mismo sentir, según Cristo Jesús. ¿Quién nos dé un mismo sentir? El Dios de la paciencia y de la consolación. ¿Oyeron, esposos? ¿Oyeron, esposos? Que Dios les dé, el Dios de la paciencia y de la consolación, les dé un mismo sentir, que ya nada, que uno esté jalando para el norte y el otro para el sur. Y que yo siempre digo que las discusiones entre las parejas siempre son por cosas triviales, cosas que no tienen gran importancia ni relevancia. Aleluya. Una vez estaba una pareja muy encaramelados y le decía el uno al otro, oh, cómo nos amamos, qué felices somos. Sí, le dice él, y pensar que algunas veces discutimos por cosas tan triviales. Sí, es cierto, le dijo ella, sí, mi amor, increíble. Como le dice, ¿te acuerdas como aquella vez que peleamos por aquel ratón que pasó ahí por la sala? Y que tú empezaste a decir que era una rata. Y yo te dije que era un ratón. Y terminamos discutidos y yo terminé durmiendo en la sala.
Porque yo insistía que era un ratón y tú insistías que era una rata. Y le dice ella, es que era una rata. No, le dijo él, estaban ahí en ese momento en el restaurante. No, le dijo, era un ratón. No, era una rata. No, le dijo, era un ratón. Se armó la bronca de nuevo. Por cosas insignificantes. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Mi abuela, ella decía que en un hogar, si uno era fuego, el otro tenía que ser agua, para que no hubiera un incendio. Amén. Así es. Entonces usted debe captar y entender cuando alguien está haciéndole de fuego y no le eche más gasolina, échele agua, para que no haya un incendio y se destruya el hogar. Regresemos a nuestro tema aquí. El Dios de la paciencia, que este es uno de los títulos divinos. La deidad es así denominada, el Dios de la paciencia. ¿Por qué? Porque como lo dije antes, en primer lugar, Dios es el autor y el objeto de la gracia, de la paciencia en la criatura. Dios es la causa y el objeto de la gracia, de la paciencia en la criatura. En otras palabras, si no lo entendieron, se lo voy a explicar, porque se quedaron así. Dios es la causa de la paciencia, de la aplicación de la gracia de la criatura. En otras palabras, Dios tiene paciencia conmigo, no por mí, sino por Él. ¿Lo entendieron? En otras palabras, cuando Él es paciente, no es porque yo me merezco que sea paciente, sino que Él es por Él, no es por mí, es por Él que es paciente. Su misericordia es contrario, su misericordia es para mí, porque se conduele, se compadece de mi debilidad, de mi estado caído. Entonces Dios me muestra su misericordia, pero cuando aplica su paciencia, no es para quedar bien conmigo, es para quedar bien consigo mismo. ¿Lo entendieron ahora? Bueno, ojalá que lo hayan entendido. Aleluya. Segundo, en el segundo lugar, porque esto es lo que es Él en sí mismo. Dios es paciente en sí mismo. Es parte de su naturaleza. De su naturaleza. Ser paciente en sí mismo. En otra palabra, la paciencia es una de sus perfecciones. Dios es perfecto en todo. Y Dios es perfecto en paciencia. Alaben a Dios, hermanos. En tercer lugar, al ser el paciente en sí mismo, se convierte en un modelo para nosotros. Un modelo para nosotros. Por eso, van a ver ustedes que la Biblia nos dice, vestíos pues, Colosenses 3:12, vestíos pues, como escogidos de Dios. ¿Ustedes son o no son escogidos de Dios? No los oigo, ¿son o no son escogidos de Dios? Entonces, ¿qué dice que con los escogidos? ¿Que se vistan de qué? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Dice que somos santos. Y no solamente santos, sino amados. ¿Y de qué tenemos que vestirnos? Los santos y amados. Los santos y amados. ¿De qué debemos de vestirnos? De entrañable misericordia. Ser misericordioso como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. De benignidad. Aquí no tienen que ver malignos, solo benignos. De humildad, los santos. De mansedumbre y de paciencia. Ahí está el vestido del cristiano. Ese es el vestido del cristiano. Algunas veces pensamos que cuando se habla de vestido se refiere a esta ropa. No. Se refiere a esta ropa.
Oiga bien lo que voy a decir. ¿De qué sirve que usted se ponga balandranes hasta los tobillos? Y usted no tiene misericordia. Y usted no es benigno. Y usted no es humilde. Y usted no es manso ni paciente. Usted es un diablo. ¿De qué sirve que ande con unos grandes vestidos, así todos hasta acá? Y dice, así se visten las santas de Dios. ¿Qué es santa de Dios? Ni qué nada. Si en su accionar y en su carácter muestra lo contrario, que no tienen ni humildad, ni paciencia, ni mansedumbre, ni nada de lo que la Biblia muestra. El vestido del cristiano es ese. ¿Vestirse de qué? De misericordia. ¿Vestirse de qué? De benignidad. ¿Vestirse de qué? De humildad. ¿Vestirse de qué? De mansedumbre. ¿Vestirse de qué? De paciencia. Si después se ponen los vestidos largos, amén. Pero lo prioritario no son los vestidos largos. Lo prioritario es esto. Ahora, si después de que usted se viste de esto, se viste con los balandranes que usted se pone, bendito y alabado sea Dios. Digo que son conceptos equivocados. Porque algunos que tienen una mente tan corta, dice, así se viste la santa. Y salen unas por ahí. Y ya me digo, pobrecitos. Never the Bible say nothing about. Ese es el vestido del cristiano, el que nos está dando Pablo. O sea, si después de eso somos honestos en el vestirnos, en otras palabras, díganme ustedes, ¿quién teniendo este vestido del que habla Pablo se va a vestir indecorosamente? ¿Quién se vestiría deshonestamente después de esto? ¿Quién después de tener esto va a querer andar llamando la atención y caminar como modelo de pasarela? ¿Quién? Nadie. Porque esto que está interior en esa persona no le permite. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué más dice Pablo en Efesios 5:1? A ver. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Este versículo me revolcó hoy. Porque la conducta de una persona está directamente relacionada con la cantidad de amor que recibe. Hijos rebeldes simplemente es porque no recibieron la cantidad de amor que tenían que recibir. Cuando la persona se siente amada, la persona está ubicada. Pero la rebeldía que ahora se ve en nuestra juventud simplemente es el resultado de qué? De no haber recibido la cantidad de amor necesario en el hogar. Creo que una de las equivocaciones que hemos tenido es que hemos querido crecer a nuestros hijos a la antigua, sin considerar que ahora las cosas son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y hemos estado creciendo una generación de rebeldes que no reciben el amor que merecen, que necesitan. Usted debe saberlo. You need to know que lo primero que uno necesita, escúchelo bien, la primera necesidad de todo ser humano, ¿saben cuál es? Sentirse amado. Sentirse amado. Se llama necesidad primaria. Lo mismo que comer, lo mismo que beber agua, dormir, se llaman necesidades primarias. Pero la primera necesidad del ser humano se llama amor.
sentirse amado. Entonces cuando el muchacho se siente amado, quiere ser como su padre. Cuando la muchacha se siente amada, quiere ser como su madre. Dulce como su madre. Ay, Padre mío. Dulce como su madre. Suave carácter como el de su madre. Que cuando corrige, respira profundo 10 veces. Y luego le dice, no, mi amor, así no se hacen las cosas. Mire, voy a explicar cómo se hace. ¡Ya te diga! Vuelves a llegar tarde. Mío. Y el pobre corazón se le acelera. Entonces, el niño no se siente amado. Se siente como que está en un cuartel. Por eso dije, este versículo me revolcó. Porque sed pues imitadores de Dios como hijos, ¿qué? En otras palabras, el punto ahora, no me mueves, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido para dejar de ello de ofenderte. Muéveme el Señor, muéveme el verte. Muéveme el verte en una cruz ensangrentado. Muéveme, Señor, de tal manera que aunque no hubiera cielo te quisiera y aunque no hubiera infierno te temiera. Es decir, el amor de Dios, dice Pablo, nos constriñe. El amor de Dios no nos permite ser hijos malos, porque somos objeto de su amor. Cada día sentimos el amor de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces lo menos que uno quisiera ser es como Dios. Pablo había recibido ese amor de Dios y Pablo quería ser como Dios, y ahora nos dice a nosotros, traten de ser ustedes como Dios. Misericordiosos como Dios, bondadosos como Dios, pacientes como Dios, amorosos como Dios. Sí, es que, pastor, yo tengo, no lagunas, tengo mares mentales. Entonces, ¿me estás queriendo decir tú que el Espíritu Santo no hace una obra perfecta? Porque la Biblia a mí me dice lo contrario, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Así que las lagunas mentales que traíamos, esa laguna ya, el Señor la quitó. Los traumas que traíamos tienen que haber pasado a la historia. Las neurosis que traíamos, las fobias que traíamos. Yo no podría entender ahorita un cristiano que todavía duerme con la luz prendida, que le tiene miedo a entrar a los closets. No, el verdadero cristiano no le tiene miedo a la oscuridad. No le tiene miedo ni a pasar por los cementerios de noche. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, quiero continuar. Cuando seamos tentados a sentirnos disgustados, ¿y por qué nos disgustamos algunas veces? Por las torpezas de alguien. Porque algunas veces uno cree que aquel ya sabe lo que uno sabe. No retrocede el tiempo para percatarse que a él le enseñaron. Y primero hay que ser un buen estudiante para luego ser un buen maestro. Amén. Si usted no fue un buen estudiante, no puede ser un buen maestro. Si usted no fue un buen segundo, no puede ser un buen primero. Josué llegó a ser un buen primero porque era un buen, había sido un buen segundo.
Entonces, no soportamos que alguien sea lento para el aprendizaje. No soportamos torpeza. Deja eso, yo lo voy a hacer. ¿Perdemos qué? La paciencia. No, yo no le estoy predicando a ustedes, le estoy predicando yo mismo. ¿Cuántas veces tenemos el deseo de vengarnos cuando nos sentimos ofendidos? ¿Te sientes ofendido? ¿Y sientes el deseo de qué? Este me las paga, esta me las paga. Y lo que estamos mostrando es que no imitamos absolutamente nada al Dios que tenemos allá en los cielos. Es decir, yo tengo que recortar la paciencia, la longanimidad de Dios para conmigo. Porque seamos prácticos. ¿Ha tenido paciencia Dios con nosotros? ¿Por qué estamos aquí hoy en esta noche? Porque Dios ha tenido paciencia. Si usted cree que Dios no conoce sus picardías, las sabe al revés y al derecho. No solamente las que ha hecho, sino las que ha pensado. Porque hacerlo o pensarlo no hay diferencia, es lo mismo. Por eso en la Iglesia Católica, cuando yo estudié para cura, ahí se hablaba de pecados de ¿qué? De omisión. Pecados de omisión, pecados de pensamiento. Pecados que nada más se quedaron allá en lo más profundo de nuestro pensar, pero que son pecados. Y Dios ha tenido paciencia. Y Dios ha sido misericordioso. La paciencia de Dios se manifiesta, número uno, en su trato con los pecadores. Es decir, con nosotros. Esta es la única iglesia donde yo les digo que ustedes son pecadores y que yo soy pecador. Las otras iglesias no les dicen esa verdad y les tratan de entender que ustedes tienen alas, que andan volando y que tienen una gran aureola sobre la cabeza. No, ustedes son pecadores. Pero somos pecadores perdonados. Ahora, ¿cuán sorprendente se pone de manifiesto la paciencia de Dios? Primeramente, con los antediluvianos. ¿Por qué razón? Porque cuando la humanidad estaba totalmente degenerada, dice que toda carne estaba corrompida, que los caminos de ellos eran de continuo ¿hacia dónde? Hacia el mal. Dios pudo haberlos destruido inmediatamente, pero no lo hizo. Primero les advirtió. ¿Y por cuánto tiempo les advirtió? Por 120 años. Ahí lo dice Génesis. Por 120 años. Y lo dice primero de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Cuántos años? Noé fue pregonero de justicia, según 2 de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora lea Génesis capítulo 6 versículo 3, que Noé pasó predicando, es decir, Dios los estuvo advirtiendo y dijo: Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y Noé estuvo pregonando justicia. Arrepiéntanse. Por eso antes cantábamos aquel himno: Dios nos aumente la fe, como la fe que tuvo Noé.
sin ver señales allá en los cielos. Noé su arca él preparó. 120 años él predicó que se apartaran de todo mal, que ya muy pronto viene el diluvio, arroyo de aguas por el Señor. Tremendo. Es decir, 120 años, ganó una sola alma, ni una. ¿Se arrepintió alguien? Ninguno. Lo lindo es que yo les digo a ustedes, ¿sabía Dios que ninguno se iba a arrepentir? Amén. Sí, lo sabía. ¿Sabía Dios que todos iban a perecer? Lo sabía. Mas sin embargo, el Dios de misericordia y el Dios de toda paciencia les mandó el mensajero y la advertencia para que nadie tuviera ¿qué? Excusa. Esto es lo lindo de Dios. Del mismo modo, más tarde, cuando los gentiles no solamente adoraban más a la criatura más que al Creador, que eso no ha cambiado mucho, siguen adorando más a la criatura más que al Creador, pero también se convertían a las abominaciones más viles, inclusive que contrastan con los dictados de la naturaleza. Romanos capítulo 1 versículo 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, hombre con hombre, cometiendo hechos vergonzosos. No me importa lo que la psicología moderna venga diciendo, y no me importa lo que la Corte de Suprema de Justicia diga o lo que las leyes digan. La Biblia dice otra cosa, y la Biblia es superior a las leyes de la tierra. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hasta ahí llegamos. ¿Cuál es el punto? Ahora la gente anda en sus propios caminos, mas sin embargo Dios no los extermina. Ustedes saben, en Canadá, creo que ahora ya no es solamente su mes, son 3 meses, orgullo gay. Todos van a Canadá y llegan de todo el mundo. Si usted llega a Canadá en ese tiempo, obtiene la residencia inmediata. Hay gente que tiene años trabajando, gente decente trabajando, y no le dan residencia. Pero si usted entra en esa época donde se celebra esa actividad,
Inmediatamente le dan la residencia. Solamente tiene que ir, querida, y le dan la residencia. Nada más aprenda a caminar y le dan la residencia. Así estamos en este mundo. Así estamos en este mundo hoy. Ahora, la pregunta es, como dijo un activista de ellos, porque si fuera pecado delante de Dios, ¿por qué Dios no nos manda un rayo y nos destruye a todos? Dios no actúa de esa manera. Dios es paciente. Amén. Y al contrario, Dios hace salir el sol sobre justos e injustos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos y bendice y da alimento a todos. ¿Cuál es el asunto? Que muchos creen que porque Dios es así, Dios no lo ve mal. Escúcheme lo que voy a decir. Y ya voy a terminar cuando termine. Pero muchos creen que la abundancia, el tener abundancia, el que me vaya bien en la vida económicamente, uno cree que es señal de que Dios aprueba las sinvergüenzadas que uno ha hecho. Y usted se equivoca. No. Simplemente Dios es ese Dios que le va a dar cuerda. Y cuando, así como cuando uno juega yo-yo, ¿se acuerdan ustedes cuando jugábamos yo-yo? Que tirábamos el yo-yo. Y a mí me gustaba hacer la vuelta al mundo, me recuerdo con el yo-yo. Eran los juguetes de nosotros, no teníamos laptop. Así que a mí me gustaba hacer la vuelta. Lo tiraba y luego se lo agarraba el yo-yo. Ahí estaba como era bastante bueno para jugar el yo-yo. Así Dios te da cuerda. Y dice, ay, cómo Dios me bendice, qué prosperado estoy. ¿Cuál? Qué prosperado, ni qué niño envuelto. Cuando Dios te dale la pica, vas a quedar en la calle en un momento, en un segundo. O sea, todo lo que has acumulado en un segundo lo pierdes con una enfermedad. Todo lo que has acumulado lo pierdes en un segundo por alguien que vaya a la cárcel. ¿Entendió? Ahí lo pierdes todo. Vas donde el doctor y te dice, mire, usted tiene un gran tumor. Y ahí tengo un marranito con monedas. Ahí debajo de la cama tengo un hoyo. A sacar lo que tanto has acumulado. Por eso cuando fue la prueba de Job le dice, a ver, tocale primero los bienes, a ver si es cierto que te siga durando. Ahora tócale a la familia, a ver si te siga durando. Ahora tócalo a su cuerpo, a ver si te siga durando. Cuidado, prosperidad, abundancia no es sinónimo de bendición de Dios. Hay personas que no tienen nada y están bendecidas de parte de Dios. Amén. Yo voy a terminar. Pero la paciencia de Dios fue maravillosamente ejercida y manifestada para con Israel. Primero, como dice Hechos 13:18, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. ¡Wow! Esa palabra es increíble. Los soportó en el desierto. ¿Qué quiere decir? Que cuando Israel estuvo en esos 40 años por el desierto, ¿se acuerdan ustedes cuando Dios dijo que les iba a mandar el maná? Y que les habló claramente, mire, 6 días va a caer, el 7º día no salgan porque no va a caer. Simplemente el día tal, el día sexto, recojan el doble porque el 7º no va a caer. Y cuidado, los otros días si recogen más, no recojan más porque para el siguiente día no va a servir. La gente recogió más y se les pudrió. Algunos haraganes, el sexto no recogieron lo que tenían que recoger, el siguiente día aguantaron hambre. Y porque salieron a buscar y Dios ya les había dicho, no les voy a mandar el día 7. Y por eso
teólogos de la alta crítica que dicen que esto era unos árboles que sueltan un frutito y que el viento lo trae. Qué tremendo que solamente 6 días soplaba el viento y el 7º día no soplaba el viento. Increíble. Y por donde quiera que Israel pasaba, dice, se les pegaban las costumbres de los pueblos por donde pasaban. Era increíble. Así que pasaban por un pueblo, voy a parafrasear, y veían que estaba de moda el peinado de pájaro loco y todos con peinado de pájaro loco. ¿Se acuerdan ustedes cuando vino la moda de pájaro loco? Que se dejaban un mechoncito acá. ¿Cuántos de ustedes se cortaron el pelo de eso? Pájaro loco, pájaro loco. ¿Ah? Ahora, en la moda, que se deja crecer el pelo para atrás y aquí se rasuran así, no sé cómo es la cosa. Medio mundo quiere andar así. En El Salvador salió un presidente que es todo barbudito así. Ahora todo mundo quiere andar barbudo. Está bien. Lo que estoy nada más explicándoles es cómo somos dados a seguir las costumbres. Seguir las costumbres. Modas que vienen, modas que van. Por eso no améis al mundo de las cosas que están en el mundo, porque el amor del Padre no está en aquellos que aman el mundo. Todo pasa. Aleluya. ¿Saben qué? En mi tiempo, cuando yo empecé a tocar, estaba la moda de los hippies. Y todos ataban su gran medallón aquí que hacía una rueda, como que era de Mercedes-Benz en medio. Pero así, la gran rueda que andaban todos mis compañeros. Y todos, el saludo no era hola o ¿cómo estás? Sino que peace and love. Todos andaban así, era la moda, peace and love. Y uno cantaba en inglés ni sabía lo que decía. La Dancing Queen. Entonces, y andábamos todos. Pero, yo platico ahorita con un amigo mío que es un abogado en El Salvador. Y hablo con él porque ahorita no les están permitiendo defender a los capturados. Van a la cárcel si ellos defienden a los capturados ahorita, aunque no tengan nada que ver. Porque estamos hablando de más de un 10% de muchachos que han sido capturados injustamente, están en la cárcel injustamente. Y dicen, no los podemos defender porque si los defendemos nos quitan nuestro papel de abogado. Así nos tiene sentenciado. Pero este muchacho, en ese tiempo, yo me recuerdo que la moda era ponerse unos zapatos de madera, así de tamaño. Y él se los ponía. Íbamos por aquel empedrado hacia el pueblo y él así, ¿ven? Porque no podía ni caminar con los zapatos. Y luego los pantalones campanas. Y como no teníamos ropa para comprar, no teníamos dinero para comprar pantalones campanas, lo que hacíamos, bueno, lo que hacían ellos, yo nunca lo hice, era romper el pantalón aquí y trabarle un pedazo de tela. Modas. Israel era propenso a seguir costumbres. Y Dios tuvo paciencia, no los destruyó. Entraron a Canaán. ¿Y qué pasó cuando entraron a Canaán? Siguieron ellos aprendiendo las costumbres de los pueblos que hasta Dios les decía, miren, si yo los saqué a estos pueblos era porque hacían estas cosas y ahora ustedes las están imitando. Una de las cosas que Israel cayó terriblemente fue la idolatría. ¿Y qué hacía? Cuando Israel caía en la idolatría, Dios venía y mandaba un opresor, pero no lo destruía. Dios era paciente y lo que hacía era mandar a un libertador, a un juez, a Sansón, a Jefté, a Gedeón, a Débora, a liberarlos. Es decir, miren ustedes la paciencia, la longanimidad de Dios, que esperó una gran cantidad de años. Y cuando ya Israel llegó hasta un punto, entonces sí, fueron llevados a Babilonia, porque ya era demasiado, habían llegado al clímax. Luego, cuando crucificaron al Hijo de Dios, Dios mío, ¿no creen ustedes que ese era el momento para que Dios hubiera destruido a Israel? Y no lo hizo.
Todavía Dios permitió 40 años después de eso. Y luego permitió que los romanos tomaran a Jerusalén. Pero 40 años después, para que se cumpliera la profecía de mi Señor Jesucristo. Entonces, estoy hablando de un Dios que tiene si Dios no hubiera sido el Dios que nosotros tenemos, hubiera acabado con Israel. Y si Dios no fuera el Dios que es, ya hubiera acabado con nosotros. Pero Dios es un Dios paciente. Jamás, 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 como en este tiempo, Dios ha sido agraviado. Por todos lados la gente hoy peca audazmente. Su ley divina es pisoteada. Y el Dios de los cielos es despreciado. Eso es lo que tenemos hoy. Y vuelvo. Dios pudiera acabar este mundo en un segundo. En un parpadeo. Y esto desaparece. Y todo desaparece. Y no quedaría ni rastro ni huella que alguna vez existió humanidad. ¿Entendió? Dios es paciente con la gente de afuera. Amén. Y aún a sabiendas que esa gente, muchos de ellos son hijos depravados, hijos de ira, vasos de ira, preparados para la destrucción. Pero Dios no solamente es paciente con ellos, sino que Dios es paciente con nosotros. Amén. Porque aquí estoy terminando ya. Yo les pregunto a ustedes, ¿nosotros damos la medida? No. Damos la medida. Imaginémonos un carpintero que está midiendo una madera y por más que la madera no la va a estirar, no da la medida. Si usted tuviera la capacidad y solamente tiene ese pedazo de regla, la deshiciera y la haría de nuevo para que le dé la medida. Pero Dios sigue trabajando con nosotros. Amén. Con paciencia. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Hasta que lleguemos a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús nuestro Señor. Póngase de pie en esta noche. Padre Celestial, algunas veces no te lo expresamos, porque casi siempre, Señor, queremos pintándonos de que somos muy buenos, muy capaces, muy rectos. Nos cuesta reconocer nuestras debilidades y nuestros errores. Pero hoy, en esta noche, de manera personal quiero agradecerte por el Dios que eres. Sí, Señor. Incomparable. Por el Dios infinito en paciencia que eres. Gracias, Señor. Sería irrelevante decir que gracias que tienes paciencia con mis hermanos, si no te lo digo que gracias por tener paciencia conmigo, Señor. Gracias, Señor. Por trabajar en mi vida, en mi carácter, Sí, en mi Señor. ser. Porque tu obra, la obra que has comenzado en cada uno de nosotros, La perfección. sé perfectamente que la vas a perfeccionar, Señor. Sí, Señor. La acabarás en nuestras vidas. Gracias. Infinitamente gracias, Señor. En algunos hay más trabajo que en otros. Y tú lo sabes, Señor. Sí, Señor. Bendito eres por siempre, el Dios de toda paciencia. Amén.
Amén, amén. Amén.